Muy bien, pues lo gratuito tiene algo interesantísimo y es que no nos van a demandar porque en el programa que estaba preestablecido no se presentó alguno de los ponentes. No vamos a tener que hacer devolución de dinero. Bueno, resulta que nuestro querido colega, amigo entrañable José Alberto Millán se le presentó un problema personal, por lo cual se disculpó con nosotros y con la audiencia por no poder estar acá presente. Seguramente en unos días haremos o en unos días o cuando sea prudente y se presten los tiempos, haremos la charla prometida, que además sonaba súper interesantísima, el trígono de Urano, Plutón en aire, y su espíritu del tiempo. Sin embargo, queremos aprovechar con Martín este espacio para rendirle honor a José Alberto Millán. ¿Y cómo quiero y queremos rendirle honor? En una primera instancia quiero contarles eh, cómo nacieron los congresos virtuales de astrología, el congreso virtual que se hizo en el 2020. Me aventuré a escribirle a José Alberto Millán un correo electrónico en aquella época, pidiéndole WhatsApp para comunicarle la idea. Eh, Me contestó muy amablemente con su WhatsApp, lo llamé y curiosamente cuando estaba hablando por celular con él, él estaba con Pablo Flores en España en ese momento. Y a Pablo, al escuchar que lo estaba invitando a este Congreso Virtual de Astrología desde Colombia, también quiso incluirse dentro del Congreso. Entonces tuvimos para ese 2020 la fortuna de incluir a estos dos personajes tan importantes de nuestra moderna astrología. Por otro lado, el honor que quiero hacerle en especial a José Alberto es que gracias a él mi canal creció y nuestras interacciones que empezamos a hacer con Martín Ochoa después todos los domingos empezaron a tener un reflejo en una comunidad activa. Entonces, a José Alberto Millán solo agradecimientos por habernos tenido en cuenta, por su mirada apreciativa con respecto a nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, el honor también que le quiero hacer a José Alberto es porque desde hace más de 6, 7 años, yo creo que incluso casi 8 años, José Alberto empezó a hacer en YouTube videos de alta calidad de astrología humanista y psicológica. Y a él es que le debemos este auge, porque sí, por supuesto, había muchos más astrólogos y hay astrólogos de muy buena talla y muy interesantes también. Tenemos a nuestra querida Mía Astral y demás, que ya venía trabajando casi que desde el 2011, haciendo todo un trabajo con astrología. Pero es que el mérito que tiene José Alberto es que él hasta este año empezó a monetizar el canal porque aparecía publicidad y para evitar que apareciera una publicidad que nada tenía que ver con él y demás, empezó a monetizarlo, más no porque fuera su objetivo. Es decir, detrás de José Alberto hay una vocación frente a la expresión de la astrología en un alto nivel. Vocación que compartimos con Martín Ochoa y que desde el comienzo del 2020 empezamos a hablar, porque es como si tuviéramos un alma de un sacerdocio con la astrología, que en donde hemos recibido tanto de la astrología nosotros, la aprendimos también en nuestro caso, en mi caso por la escuela Rosacruz y bueno, por muchos otros factores, en donde sentíamos la necesidad de dar, y sobre todo en tiempos de pandemia, y de ahí nacen esos domingos astrológicos, pero sin duda alguna, todo por un ejemplo y por un camino que abrió José Alberto Millán. Entonces, mi reconocimiento a nuestro querido maestro y amigo José Alberto. Sí, con José Millán, cuando pudimos compartir ya en Palma, es un ser humano jocoso, agradable, amigo, sencillo, se entrega de corazón, se pone en un nivel es capaz de hablar de sus vulnerabilidades, de sus metidas de pata. Entonces, es un amigo, es un compañero de camino y hay que reconocer que a través de él hay una manifestación de esta conciencia colectiva, dando la información sobre todo en el campo de la astrología mundial, ha venido aportando, dando luces y también
ha hecho un gran aporte en el sentido de entregar información para que otros seres humanos reconozcan la información de la astrología en sí mismos. Nosotros no estamos aprendiendo y esto no es de nadie. La astrología, cuando se trata de ubicarla en dónde nació, en qué cultura, pues todas las culturas humanas tienen su astrología. ¿Y en qué fecha? Pues se pierde en la noche de los tiempos, como se dice popularmente en el mundo esotérico, que eso está en la noche de los tiempos. Significa que no tenemos una información, de decir, es en los caldeos, en los babilonios, porque ellos recogieron, pero a la vez fue a los griegos, a los romanos, pero está la china, la hindú, la mesoamericana. O sea, siempre ha existido esa conexión entre el cielo y la tierra, entre el mito y nuestra realidad. Y cuando aparecen personajes como José que pueden transmitir esa información de manera transpersonal, es como a través de ellos poder regar una vertiente, es como el río de la vida, que el agua, que es la vida, a través de un vehículo fluye para que otras personas se nutran. Entonces hay una gran gratitud hacia él, hacia su ser humano, con su vida, con sus condiciones humanas, como todo ser humano tiene, y él no tiene problema en mostrarse como un ser humano natural, con sus cotidianidades, y hoy tuvo una cotidianidad. Este congreso ha tenido algo de Urano muy interesante, de Plutón-Urano, Neptuno-Saturno, y es que de entrada con nuestra Con amiga Silvia, con Neira, Silvia Neira, sí. sí, y con Silvia Neira, de entrada el primero no Se pudo cayó al el comienzo internet. exponer. Nada. Y hemos tenido ya varias intervenciones donde algo pasa, se nos desajusta y con José Millán, como estrella del evento, dice, no, pues no hay, ahí está eclipsado. Se nos vino el eclipse. Entonces, eso está bien. Yo soy muy amigo de que esas propuestas así nos sacan como que te sacan de la realidad adormecida en que vivimos, a decir, oye, la vida está viva. ¿Qué haces? ¿Con qué cuentas? Y él ha hecho un legado y es también un momento de poder nutrirnos de su saber. Hay un libro, su primer libro, que es precisamente hablando de la astrología para el nuevo orden mundial. Nos guste la palabrita orden mundial o no, estamos entrando en un nuevo orden desorden, en un desorden orden mundial. Y él tiene una propuesta que es interesante escuchar desde donde la plantea. Ese orden que se está armando en este medio de este desorden, él lo plantea en su libro. Y es interesante poder, cuando tenemos un personaje que transmite esta información, es como echarle agüita y abono a la planta para que dé los frutos. Entonces, es una forma de entender. Ayer Antonio Polito dijo algo muy potente. Decía, es que necesitamos leer los nuevos mitos. Es el mismo mito, pero con las realidades de hoy. No es que nos olvidemos de los mitos del pasado, sino que están en el contexto de la vida de hoy. Y José Millán ha hecho eso, como otros astrólogos, Lodi y muchos otros que no conocemos que están haciendo esa labor. Ahí, ahí, Martín, un factor muy importante que me ha sucedido con José Alberto y es que cuando viajé el año pasado, bueno, el año pasado también estuvimos en Palma de Mallorca, en Almas, con José Alberto, pero cuando después nos vimos en Madrid, que hicimos un evento allí bueno, las cenas que tuvimos saliendo después de ver esta parte humana y que también él lo transmite a través de sus videos y de las interacciones, es lo más valioso que tiene. Normalmente, estos conceptos esotéricos abstractos que también tienen que ver con algo de lo espiritual y lo trascendente, se tienden a ubicar en máscaras de una espiritualidad falsa en donde entonces soy vegetariano y trasciendo y hago solo el bien y siempre sonrío a todo el mundo y soy lo más amoroso y lo más altruista. Y lo interesante de José Alberto es ver al humano real de carne y hueso con sus expresiones, con su humanidad muy bien puesta,
con sus problemáticas, porque si hay alguien que carga una vida realmente fuerte y dramática es él. En un video, cuando precisamente estuvimos haciendo hace 2 años y medio el video de Virgo, se escuchaban los gritos de su hijo que presenta una discapacidad y que se gritaba precisamente hablando de Virgo, todos ordenaditos, los dos Virgos hablando y el hombre allá gritaba eso, escribían ahí por el chat, pero ¿quién es el que grita? ¿Quién están matando? ¿Qué está pasando? En fin, esto es algo muy valioso y ojalá no olvidáramos que cuando empezamos a estudiar y a evolucionar en procesos espirituales trascendentes, a estudiar ciencias sagradas, a estudiar algo más profundo, ojalá no olvidáramos nuestra humanidad, lo que somos de carne y hueso, nuestros rollos, nuestras, eh, nuestros dramas, nuestras intensidades, nuestra potencia humana, y que no tratemos de tapar todo eso con una falsa espiritualidad, porque podemos ser más espirituales cuando somos más reales y de carne y hueso que cuando estamos tratando de ponernos unas máscaras que no corresponden a una personalidad occidental que estamos activos en este mundo, ¿no? Sí, el hecho de asumir una apertura, llamémoslo apertura de conciencia, más que espiritualidad, porque a veces asociamos la espiritualidad a ciertas ideas preconcebidas y la espiritualidad es conectarse con el espíritu de la vida. No tiene que ver propiamente con un sistema de creencias, sino con tu vida. Creo que la clave nos la dio Jesús cuando dijo, por sus hechos los conoceréis, no tanto por las palabras o por las filosofías que pregonen, sino cómo es tu vida, ¿no? Y Quirón nos recuerda, Quirón Cristo nos recuerda el herido maestro, curador crucificado, cargando su cruz, que no se puede quitar la cruz. Cuando dice Jesús, uy, retira de mí ese cáliz, esa vaina que se me viene encima, olvídese, yo no, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y es Quirón cuando dice, estoy herido, no me puedo curar la herida, pero puedo ayudar. Entonces, asumir la realidad de nuestra vida con sus limitaciones, entendiéndolas sobre todo no como cargas ni culpas, sino como retos. Son retos. ¿Cómo te quitas un reto de un hijo con discapacidad? Hoy está John Adley, por ejemplo, que desarrolló bastante la teoría de los armónicos, que si no es gracias, él vivía en un mundo espléndido de dinero, no tenía ningún problema y tiene una enfermedad donde queda inválido y eso lo lleva a dedicarse a la astrología y desarrolla una versión de la astrología que es gracias a la dificultad. Entonces, una opción es que nos preguntemos con nuestras heridas, más que ir a buscar una sanación de quíteme esto que nunca más en la vida, o ir a la consulta astrológica, dígame que esto ya, por favor, dígame que ya esto, no más. Es que, no más, dígame que ya no más. Eso habla de una negación y de un desempoderamiento porque estamos poniendo el motor de nuestro cambio afuera en algo. Entonces no estamos conectando con la espiritualidad, con el poder del espíritu en ti, no hablo de ideas. Las enseñanzas que llamamos espirituales son narraciones que nos invitan a decir, como cuando te invitan a un país, mira, en tal país hay tales paisajes, pero te invita, te habla, te convoca, pero no significa que haya sido ese país. El día a día, el coge tu cruz y sígueme, es asume tu vida. Y Jesús nos dio un buen ejemplo de eso. Estoy de predicador como Lodi, ¿no? Es que el cristianismo o las enseñanzas de estos sabios es bueno leerlas en su contexto y en nuestro contexto. Con su cruz vino alguien y le ayudó a cargar. Y eso es Quirón herido que dice, necesito ayuda. Por favor, ayúdeme. Eh, yo ayudo a mucha gente, pero no me puedo ayudar en tal tema. Y no es que la herida de Quirón no se la puede quitar, porque gracias a esa herida se hace humilde, se rinde, entra en el arte de la rendición, se rinde, se baja, se vuelve humano, se vuelve sensible y esa sensibilidad, entonces, esa conexión con la vulnerabilidad le permite conectar para poder ayudar a otros que posiblemente sufren más que nosotros mismos. A veces vemos nuestro dolor como, uy, terrible, pero tú escuchas a otros
Yo no me imagino lo terrible que pueden estar viviendo los dos bandos en Gaza, las ¿Sabes? madres de ambos bandos. Entonces, mi dolor no es nada, es una cucarachita. Sabes, Martín, que en eso, eso creo que es una de las funciones que va a traer Plutón en Acuario, que precisamente Acuario tiene que ver con el trabajo en equipo y cómo tal vez los procesos de psicoanálisis o de indagar en lo profundo del inconsciente y hacer la minería para encontrar los grandes tesoros del alma se pueden llegar a hacer en comunidad. Tengo precisamente un taller en donde hacemos un análisis quincenalmente de una carta en todo el grupo. ¿Sí? Todo el grupo analiza la carta natal para tratar de entender cómo es que todo lo aprendido en astrología, cómo se pone en práctica. Y eso ha sido un ejercicio tan precioso porque los voluntarios abren su alma, se desnudan frente al grupo y al desnudarse frente al grupo con el tema natal de fondo, nos permite hacer una orientación y hacer un proceso de renarrativa de las historias y eso ayuda también, como en Alcohólicos Anónimos, de algo así como, sí, tengo 50 años y soy alcohólico, cuando lo dice uno así, de frente. De la misma manera, cuando entramos en un desnudar nuestra alma frente al público, frente a ese grupo terapéutico, es algo así como tu dolor lo siento también porque percibo y he pasado por unas situaciones similares e incluso gracias a que tú aireas tu herida, me doy cuenta que mi herida es realmente pequeña alrededor de lo que tú me estás mostrando. Y es tan sanador ese proceso que termina siendo una fuente constructiva. Yo creo que deberíamos con Plutón en Acuario, en lugar de crear alcohólicos anónimos, vidas anónimas, en donde a través de un proceso grupal uno pudiera mostrar eh, y además con astrología que le permite a uno ver la teleología que había detrás de ese momento de vida tan crucial y tan duro y tan dramático, que tenía otra forma de verla y de leerla. Y cuando lo hacemos en grupo, varias personas somos capaces de ver desde distintos ángulos una misma problemática, con lo cual llegar a construir algo muy bonito, ¿no? Como somos humanidad, somos uno, lo que le pasa a una persona o le pasa a otra es un reflejo de mi vida. Yo recuerdo cuando participé y he participado en los grupos de constelaciones familiares y me sentaba allá, pasaban, constelaban, ponían a una persona allá y de pronto mirando y decía, ¿cómo? Eso es mío. Eso no es el tema de esa persona solamente, eso es mío. O participaba en el proceso de constelar, de estar ahí y haciendo, y de pronto decía, oye, esto es mío. Esto no es que yo vine a representar. Entonces, de alguna manera, lo que es Urano, Neptuno y Plutón nos convoca al compartir. Para mí la palabra de los transpersonales se llama compartir. En el simbolismo cristiano, la última cena es eso, es un compartir. ¿Tú qué estás dispuesto a compartir? Y estamos entrando en tiempos donde es necesario que la ciencia comparta la información, que las multinacionales no se queden con sus descubrimientos a ver cómo hacen millones o cómo los esconden para obligar a que compran un invento que soluciona para la humanidad un problema, pero lo compran para esconderlo, lo patentan y lo diluyen para que no les dañe su negocio. Eso no es compartir. Entonces, lo que es Urano, Neptuno y Plutón, y por eso nos dan tan duro, es porque dice, oye, te voy a romper el cascarón que encierra tu entendimiento. Te lo estoy rompiendo. Entonces, tenemos dos opciones. Si el, Voy a usar una figura de Mauricio Puerta, un astrólogo colombiano muy conocido a quien le debemos en su difusión eh, una unión de la antropología con la astrología a su manera, independiente de qué opinemos sobre su versión, pero ha hecho un papel muy pionero, muy poderoso. Y él dice que el pollito, si él rompe el cascarón desde adentro, es una cosa, pero si espera que se lo rompan desde afuera, cae en una paila de aceite hirviendo. Y así ocurre con los transpersonales, te invitan a decir o rompes el cascarón desde adentro o lo que está pasando afuera te lo va a romper, pero no garantizamos que pase. Y De- todo lo que estamos viviendo ahora, porque ya existen, estos grupos ya existen, tal vez
faltaban en la astrología, y yo sé que existen porque me he enterado, pero por ejemplo, Gabor Mate con su Compassion Inquiry, con su indagación compasiva, y se ha extendido por el mundo. Necesitamos eso, estamos abocados a una conciencia transpersonal, ganar la conciencia de yo fue muy valiosa en la humanidad, tener un yo, decir yo, porque antes veníamos del mundo primitivo, por lo menos en la historia conocida de la humanidad, de esta humanidad última. Entonces ese yo necesitó ganar una conciencia, de salir del ser manada a ser un individuo para desarrollar una vida única y desarrollar un proceso. Eso fue un salto evolutivo enorme. Los animales, por ejemplo, no tienen esa conciencia, pero eso se nos volvió un problema, porque entonces yo tengo la verdad y se la impongo a otros y ahora necesitamos romper ese cascarón y el desafío de todos estos ciclos, hablamos de la caída de sistemas, eso es verdad, pero el mayor desafío es salir del cerco del yo, no es que vamos a perder, sino como cuando aprendemos un idioma, no estamos perdiendo el anterior, estamos ganando, estamos en la zona de aprendizaje y es ganar la conciencia transpersonal de comunidad, no como individuos inconscientes, sino como individuos en acuario donde podemos aportar al todo y el todo me aporta a mí. Mira, que por cierto, pues como la charla tenía que ver con el trígono de Plutón en aire, de Urano-Plutón, eh, tiene que ver precisamente Urano entrando en una sustancia de aire y del compartir. Esto que estabas precisamente mencionando de cómo las empresas buscan patentar algo para simplemente volverlo un secreto profesional y lucrarse de ello hasta que pase los derechos de autor. Pero observa viceversa también cómo la extrema herida de, de la gente que se ha sentido sin voz y sin nada, dicen eh, que es el colmo de esa gente que se gradúa y que tiene títulos universitarios y que no sé qué. Y fíjate cómo se veía de pronto en el colegio o incluso en la universidad, como aquel estudiante juicioso académicamente que tenía un rendimiento alto, era víctima de bullying, porque es como si la masa dijera, no vas a salir, vas a quedarte acá enterrado entre todo el submundo, ¿sí? Para pasar en este momento a Urano en trígono con Plutón, que va cuando Urano entre en Géminis, al compartir. Está el cuento precisamente de la mejor cosecha, ¿no? Que había un agricultor que siempre se ganaba el premio a la mejor cosecha y un periodista se acercó y le dijo, cuéntame, cuéntame qué es lo que haces. ¿Cómo lo haces? Y él le dice, bueno, sí, te voy a contar mi secreto. Le dice, pero yo soy periodista, lo voy a contar a todo el mundo. No, no importa, es libre, es abierto. Cuéntame cuál es tu secreto. Le dice entonces el periodista. Entonces le dice, mira, es sencillo. Cuando recojo la cosecha, saco los mejores granos de la cosecha, lo mejor de lo mejor, y se lo doy a mis vecinos para que ellos cultiven. Cuando ellos cultivan con los mejores granos, hacen que abejitas, pájaros y muchas cosas polinicen. Y cuando polinizan todo el sector, terminan generándome la mejor cosecha a mí. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque es cambiar el paradigma de que cuando alguien está creciendo y está brillando, hay que hundirlo, hay que hacerle bullying, todo lo contrario, ¿sí? Cuando, y cuando alguien está surgiendo, también si comparte de su surgir y si da a los otros su surgir, va a ser un mejor profesional que si está haciéndolo aparte como un individuo. Creo que ahí es donde está el tema del compartir que también estaba hablando Martín, ¿no? Tienes el Sí, micrófono cerrado. Juan, es que como estoy tosiendo, entonces cierro Ah, a veces el micrófono para no afectar la grabación. El aspecto Plutón-Urano que se nos viene aquí, que tenemos una seguidilla, Plutón en Acuario, Neptuno-Saturno que también entra en un nuevo ciclo en Aries. Ahora viene de nuestro amigo Enzo y ya con esta mañana con Beatriz tocamos y con Lodi el tema, pero también viene el trígono Plutón-Urano. Es que estamos en poquísimos, y venimos de Plutón-Saturno del 2020. Entonces, en menos de una década, incluso en 6 años, estamos teniendo una licuadora brutal, brutal, brutal. El Neptuno-Saturno nos está deshaciendo, pero el Plutón-Urano
nos lleva ambas fuerzas son muy catárticas. Es un trígono. En mayo del 68 fue la conjunción, todos los que nacimos en la década de los 60, la gran mayoría tenemos a Plutón-Urano en conjunción y hubo varios eventos que caracterizaron ese tema, la guerra de Vietnam. Está el tema de mayo en el año 68, donde la gente salió a protestar. Ahora tenemos el trígono que es, ¿qué vamos a hacer con la ciencia, el poder de la ciencia, de la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer con la economía? Urano está muy asociado a los sistemas económicos, técnicos, científicos. Plutón al poder, a la plutocracia, por eso se llama la plutocracia. Y si es un trígono, ¿cómo puede? Es un movimiento que probablemente la crisis en la que estamos inmersos nos está llevando a decir cómo vamos a fusionar o vamos a encontrar una salida más creadora, creativa, movilizadora de ese arquetipo de la técnica, de la economía, de los sistemas con Plutón, que representa el poder político, militar, económico, el poder espiritual. ¿Cómo va a ser esa integración? Porque en el ciclo Plutón-Urano, cuando se mira, está muy relacionado con revoluciones. El Saturno-Neptuno también. El Plutón en Acuario también. Entonces estamos en una reevolución. Estamos en una rebobinar y volver a revelar. La revolución es realmente revelar, más que destruir sistemas afuera, internamente revelar la luz, revelar la capacidad. El estímulo de la crisis nos obliga de alguna manera a encontrar desde adentro hacia afuera, debido al estímulo interno y externo, una revelación, una unión de esas fuerzas en algo creativo, en un trígono que nos dice, bueno, es la cosecha. ¿Cómo vamos a hacer para... incluso hoy vemos el tema del feminismo y por otro lado el machismo. ¿Cómo se va a integrar eso en una conciencia más global, más abarcante? Creo que está, y lo mismo la ciencia. Estamos en un momento donde, ok, pero es que yo puedo no sacar un secreto para mí, pero es que todo el planeta está hablando de soluciones, soluciones ecológicas. Las energías limpias van a entrar con este tema con muchísima fuerza, porque estamos tratando de supeditar la economía para sostener la economía del pasado sin cambios. Tampoco podemos mandarnos de cabeza, hay que hacer la transición, el canal de parto, pero estamos haciendo el canal de parto cada uno de nosotros. Yo siempre me autorrefiero porque creo que he aprendido a creer que el poder de los cambios está si me asumo. Y si muchos nos asumimos, somos masa crítica que avanza, que crea soluciones y no que no, pretendemos que un gobierno y después nos quejamos o un político, un líder, nos va a salvar, Superman nos va a salvar, la Mujer Maravilla, van a descender los hermanos del espacio, los extraterrestres y nos van a liberar. Eso puede ocurrir, pero ¿estamos preparados? ¿Qué tal que nos aparezca un marciano y salimos corriendo, nos da un ataque de pánico? Entonces, realmente estamos preparados nos estamos disponiendo, acomodando, porque la parte de la vida es de acomodarse, desacomodarse y volverse a acomodar. Entonces estamos en esa dinámica desde el 2020 para acá, por lo menos. Martín, esta es la ponencia número 10. eh, es, eh, la teníamos con José Alberto Millán, para la gente que hasta ahora está entrando. Infortunadamente, José Alberto tuvo una situación personal que no tenemos por qué airearla por respeto a cada uno. Simplemente no pudo asistir independiente de cuál haya sido la razón, pero pues nos mandó disculparnos y disculparse con la audiencia porque ya estábamos programados. Incluso él había nombrado en más de uno de sus videos en su propio canal El Congreso, pero pues no pudo estar. Por eso que hicimos hacerle un honor a José Alberto en los primeros 15 minutos de este video, hablando de nuestra percepción del humano con el que hemos tenido contacto, no solamente del profesor o del maestro astrológico, sino del humano con el que hemos tenido la gran oportunidad de compartir momentos, instantes y vida.
en muchos sentidos. Eh, ¿Y cómo es la número 10? Es lo que está allá en la cúspide, la corona de nuestro congreso. Pues este congreso es un congreso gratuito, virtual, que afortunadamente es gratuito porque si no toca devolver el dinero porque no llegó José Millán, la estrella del congreso. Y entonces, eh, como es el medio cielo, quiero contarles que primero, es un congreso que no requería ningún tipo de inscripción, es decir, no se quedaban con los datos tuyos para nada. Es un congreso que las grabaciones quedan allí sin límite de tiempo, las vas a encontrar siempre en YouTube, ¿sí? Y para acabar el ciclo de lo gratuito y poder entregar la mejor cosecha, hay muchas personas que les encantaría tener un diploma o una certificación de asistencia al Congreso. Entonces estuve reflexionando de cómo hacerlo de una manera práctica, porque pues igual, por ejemplo, en la primera ponencia tuvimos a 1000 personas, en la segunda como a 500, ahorita mismo están casi 600 personas acá con nosotros acompañándonos, pues la autogestión. Y en la autogestión, para poder hacer ese certificado, pues por supuesto, ahí sí se requiere tomar unos datos, ¿sí? Para que el certificado aparezca a nombre tuyo y demás, ¿sí? Por lo tanto, pues ahí sí requeriría un registro. Y por eso, como no es para todo el mundo, no todo el mundo quiere y necesita un certificado, pero si quieren un certificado, si así lo quieren, entonces les voy a mostrar cómo gestionarlo, autogestionarlo por la página de la escuela, ¿sí? Entonces, en la página de la escuela, ustedes van a ver allí en próximos eventos en vivo que está el quinto Congreso Virtual de Astrología, y simplemente vale 0 pesos, le dicen añadir al carrito, ¿sí? Y añadiendo al carrito, pues les va a hacer el proceso de compra, como si estuvieran comprando cualquier artículo, ¿sí? En este caso solamente es el Congreso, que vale 0 pesos, y pues simplemente le doy finalizar compra, ¿sí? Por supuesto, para llegar a este proceso de finalizar compra, me va a pedir los datos, como estos datos los debo poner en mayúsculas, minúsculas y demás, y como quiero que aparezcan en el certificado, si es Juan Carlos Gómez, no sé qué, y los datos de facturación. Información adicional que tenemos acá es solamente es opcional y es solamente para los cursos que son en vivo, que en mis cursos requiero la fecha para tener las cartas de todos los participantes y por eso es que se pide acá, pero no es un requisito llenarlo, por supuesto. Y simplemente le doy realizar el pedido y ya con esto ha quedado finalizado el pedido. Ahí me va a aparecer en mis cursos, y si no también a través del correo electrónico les llega la información. Y acá lo que hago es simplemente buscarlo, ahora no lo encuentro. Acá está, Quinto Congreso Virtual de Astrología, en donde van a encontrar a manera de elección todas las ponencias, las grabaciones de todas las ponencias, una por una. Y lo que hay que hacer para obtener el certificado es entro a la grabación de Silvia Neira y acá abajo donde dice completar lección le doy completar la lección. Y así en cada una de las 12 ponencias. Cuando lo hagan las 12 pues me va a aparecer ya el certificado, el cual está en PDF y lo pueden bajar en PDF. O sea que por ser gratuito no tenga, pues pueda soportar todos los servicios de un congreso como si fuera y estuvieran pagando. Igual ustedes están pagando con su atención y con su mirada apreciativa, porque pues, al estar acá presente con nosotros, nos están dedicando uno de los recursos más valiosos del ser humano, que es el tiempo y la atención. Ahí queda en la grabación, por si acaso, pueden después devolverse y demás para ver cuáles eran los pasos. Sigo. Parte del efecto de Plutón-Urano de los años 60 en la conjunción fue la explosión de los computadores y el inicio ya del uso de los móviles. No era a nivel masivo, pero ahí se inició. Y hoy estamos en la explosión de la inteligencia artificial y de la computación cuántica. Entonces la pregunta es si eso es lo que pasa en el afuera, en la tecnología, porque esto claramente va a tocar la tecnología, bajo un trígono nos puede ayudar a solucionar muchos temas, y, pero también puede indicar el poder de las multinacionales con la tecnología.
Las grandes gobiernos en realidad no es que tú vas y votas ciegamente por el político que te gusta y resulta que él obedece a las grandes intereses transnacionales, pero también habla de posibilidades de liberar a la humanidad y de empoderar a la humanidad con el conocimiento, sobre todo en la parte más libre del ser humano internamente, pero me imagino que hay unos desafíos globales tan fuertes que nos va a obligar a tener que ponernos de acuerdo en este planeta, en mínimos acuerdos, para poder tratar de empezar a aliviar todo lo que está pasando. Yo sigo siendo un convencido de que a pesar de la dificultad extrema a la que estamos llegando, porque es mucho más extrema de lo que nos la imaginamos, más allá de si crees en las conspiraciones o no, si el calentamiento global es verdad o no, no es sino que mires a ver cómo están las playas llenas de plástico. A ver, hombre, y que miremos los desajustes sociales tan terribles que existen y los desafíos con los temas de la salud pública en todos los países, incluso en los del primer mundo, para darnos, entre otras cosas, además el vacío existencial en que la canción de Barbie fue la que ganó allá en los Oscar y lo que habla es de que yo fui creada para qué. Yo no soy, pero me la mostraron, dije, prestemos la atención porque se ganó el Oscar. Habla la muñequita, la niña Barbie diciendo, ¿yo para qué fui creada? ¿Solamente para cumplir un papel o realmente tiene un sentido? Y queda la pregunta abierta. ¿Para qué tanta ciencia? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanta comodidad? ¿O para qué tanto conflicto? ¿O para qué tanta de lo que tengas? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido o el para qué? El propósito. Entonces, esto nos va a llevar a como a un empoderamiento, a una necesidad de decir, oye, necesitamos ponernos de acuerdo, en mínimos acuerdos, para poder convivir. ¿Qué hacemos con los inmigrantes? ¿Qué hacemos con la economía? Pues el ingenio de Plutón Urano tiene que despertar de alguna manera esos dos dioses del Olimpo, esas dos fuerzas creadoras, porque ambas son creadoras y destructoras. No es que va a venir cambio sin tener que renunciar o pasar por los estertores del proceso. Y no es sino mirar el planeta, no hay que ir tan arriba, sino mirar el planeta para ver lo que está pasando, pero eso también implica en nosotros que necesitamos hacer unos procesos de conexión más profunda, más íntima, más real, más sincera incluso con nosotros mismos y a la vez aplicarlo en lo inmediato donde estamos. Entonces, creo que uno de los temas que va a patrocinar esta combinación planetaria, esta constelación planetaria Urano, Trígono, Plutón y Plutón en Acuario es que va a generar más comunidades. Hay una tendencia, incluso en las redes sociales, así sea por beneficio personal, a crear comunidades, pero eso habla del principio que se está estimulando en la conciencia humana. Necesitamos crear comunidades para pasar al otro lado. No para consumir y consumir desenfrenadamente, sino para ayudarnos, compartir y poder crear puentes de crecimiento, de progreso. Urano trae el progreso. Y hoy el progreso se llama tecnología, pero también el progreso es una mente más abierta, más iluminada, más participando del bien mayor, porque si no se vuelve solamente egoísmo para unos pocos. Y creo que el planeta no aguanta más en esa línea. Físicamente el planeta ya no aguanta más en esa línea, ni nosotros tampoco. Entonces, ¿cómo podemos? Para mí la pregunta más que mirar la astrología mundial como eventos que van a ocurrir es quedarme aquí pasivamente mirando qué ocurren porque veo que en el pasado pasaron, es que nos están pasando ya. Cuando hay un tránsito en astrología no es que le va a ocurrir en tal fecha. Eso es como un embarazo, eso ya está ocurriendo y no lo estás viendo. Ya está ocurriendo y cuando nace el bebé es cuando dicen, el tal día, tal fecha, tal hora, en tal lugar. Pues cuando llegan los tránsitos te dice, oye, afloró, pero eso no Ujú. fue de la noche a la mañana. Y ahí está un poder que nos da la información que nos Eso fue la dice, palomita, eso fue el Espíritu eso Santo. fue el Espíritu Santo, eso fue que yo no sé cómo fue que yo llegué a eso. Bueno, Pero más eh, de uno nos pasa y en nos muchas pasa. cosas que nos sorprende la vida y decimos, yo no, eso no es mío, y eso es culpa de los otros. No, Y en lugar de encauzar esto contra Plutón-Urano, la revolución violenta contra mí mismo o contra
la familia o la sociedad, pues sí hay que ser valientes porque Plutón y Urano son fuerzas muy catárticas. El uno es Urano, el dios creador del universo, a ver, de la nada, Y, y el otro es el que lo destruye para volver a crear. y Entonces, Martín, y con algo que tú normalmente nos cuentas que es las fuerzas invisibles. Y mm, curiosamente, observemos cómo en esta ponencia, que era de José Alberto, él está invisible, la pero está en invisible, nuestros corazones porque no claro. pudo asistir con nosotros, ¿sí? Pero la fuerza invisible tiene más fuerza que los mismos hechos materiales, ¿no? A mí se me hace la combinación de los tres transpersonales, la imagen del mago, del poder creador, con distintas facetas. Entonces estamos entrando en una fase que es bueno que digamos, atrevámonos a hacer lo que no hemos hecho. Eso que yo tengo por allá aplazado conmigo mismo, que no es contra nadie, sino por impotencia, por miedo, porque tengo la excusa de no puedo. Aceptemos que estamos ahí, pero a la vez sí, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo abrir mi entendimiento? Yo recuerdo que en una ocasión Jorge Carvajal, en una charla que estaba dando, nos dijo, todo lo que la mente humana piensa es posible. El tema es encontrar el cómo. En ciencia, y él como científico nos decía eso, decía, tú te lo puedes imaginar, dime el cómo. Y luego nos añadió y nos dijo, según la pregunta que tú formules, según el punto de observación que tú hagas, encuentra la respuesta adecuada para materializar eso o no. Si no encuentras la respuesta, cambia tu punto de observación y tus preguntas. Mira, Martín, siguiendo esa línea que estás planteando, mira lo importante de creer que sí podemos lograr algo. Sí. Por ejemplo, yo como ingeniero de sistemas, cuando me pongo en el formato de ingeniero de sistemas, sé que todo problema que tenga con el computador, con la transmisión, con internet, lo voy a solucionar porque creo saber cómo hacerlo. Y si no encuentro cómo preguntarle a Google lo que me está pasando para que me dé una respuesta. Pero como tengo la certeza de que lo voy a solucionar, no me importa si se me cae la señal. ¿Sí? Estoy fresco, estoy tranquilo. Ese es uno de quería poner la analogía porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra existencia es que no nos creemos capaces de lograr algo y de entrada nos cegamos a mirar opciones y oportunidades y hacernos las preguntas adecuadas para lograr ese objetivo. Si yo lograra entender que sí soy capaz de lo que sea como ser humano, de lo que me proponga, voy a empezar a buscar y voy a encontrar las competencias que me permitan llegar a ese objetivo. Pero si de entrada me niego y digo, yo no soy capaz de hablar en público, no puedo, no quiero, no soy capaz y no me interesa, pues no me doy cuenta que en la Universidad Javeriana de Colombia dan un curso de hablar en público, ¿sí? Y que gracias a ese curso, durante un entrenamiento de 3 meses, voy a salir experto en pararme enfrente de un grupo de personas a contarles mi cuento, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si de entrada nos negamos a que existe una solución a un problema, realmente no la vamos a encontrar, no vamos a encontrar solución. Pero si de entrada creemos en que sí existe una posibilidad, en que todo problema está asociado por un hilo rojo a su solución, y que si simplemente creo en que existe una solución a ese problema, la encuentro. A la fija la voy a encontrar, porque voy a ser capaz de hacer las preguntas que me lleven a la solución de ese problema. Juan, este es el poder de Urano-Plutón. El poder de decir, muchas veces de decir, lo he vivido en mi vida, no sé cómo, pero sé que lo voy a poder hacer. Y me centro no en el final del proceso, porque si no es una montaña que me aplasta, sino en el paso inmediato que puedo dar. Incluso si no sé, lo primero es lo que tú acabas de decir. Pido ayuda, llamo a Juan Carlos o llamo a un técnico o intento, y si no sé, pues pido ayuda, porque pedir ayuda también es compartir y darle a otro la oportunidad de sentirse útil, de sentirse, porque en este momento no se trata de acaparar nada, ni los medios, ni lo económico, que porque se va a acabar el mundo, que la economía, entonces acaparemos, ¿no? Que nos vamos para Marte a conquistar Marte y los pobres humanos se quedan allá sufriendo el calentamiento o lo que sea, los desastres naturales. No, no va a funcionar así, va a funcionar de otra manera. ¿Es posible? Sí, solamente pon tu mente en que sí. ¿Cómo?
solamente pon tu mente en que sí. Los chinos dicen que un gran camino empieza con el primer paso. Entonces, da un primer paso y ese primer paso se llama decirle sí a la vida, sí a ti mismo. Es posible, que yo no sé cómo, no importa, dite sí a ti mismo. Abre la puerta del sí. Tú mencionabas precisamente la conjunción del 67, 8 60 de y, sí. Urano-Plutón, ¿sí? Que lo que trajo fue precisamente Urano revolución a lo instintivo plutoniano. Entonces también aparece la píldora, bueno, y también aparecen varias situaciones. Uno ve las fotos de los Beatles antes de la conjunción y después de la conjunción y es una, primero corbatica, bien vestiditos y después Sargento Pimienta tocando allá con el amor y paz. Sí. Es decir, Urano revoluciona y despierta una parte instintiva e importante en la naturaleza humana, ¿sí? Y también es como si incentivara a las posibilidades de lo que podemos llegar a ser como humanos, con nuestro instinto y con nuestros principios, con nuestro primate que habitamos acá en la Tierra. Al estar en trígono es una conexión eh, eh, en estos días, ayer, hablando con Eduardo Celi, él mencionaba Barbó, una frase preciosa con la que terminó el Congreso, de Urano, Trígono, Plutón, ¿no? Mm, eh, que, que, que dice algo así como es el momento de la exaltación de lo humano, en donde tenemos las grandes posibilidades para expandir la conciencia y abrirnos a otras posibilidades. Uno de los efectos de la conjunción Urano-Plutón que está en desarrollo ahora es el señor que canalizó la necesidad de vernos como humanos, el señor Martin Luther King. Y ese gran movimiento social, cuando tú lo miras en el presente, dice, ¿dónde están los excluidos hoy? Los excluidos en tu familia, en tu sistema, en tu país, en los países del mundo. ¿A qué países estamos o comunidades estamos excluyendo por fanatismo? La parte sombra de Urano-Plutón es muy fanática, es muy radical, no importa de dónde venga, es radical y todo radicalismo es destructivo, es violento, pero la parte luminosa de Urano-Plutón es creación, soluciones. Y eso representó este gran ser, este gran hombre, eh, que muy joven, a una edad muy joven, creo que 36 años ya era Premio Nobel de la Paz. Imagínense lo que él canalizó. Él no era perfecto, era un ser humano, incluso me pongo en el papel de su familia, su esposa, sus hijas, y él nunca estaba viajando. Entonces, eso implica, por eso la pregunta es, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Y por qué no lo vamos haciendo de una vez? Y esa renuncia es por ideas atávicas o muy centradas en nuestro yo o en nuestra manera de ver la vida, que tal vez el entorno nos está diciendo, oye, ablándate, por favor, porque si no el universo te puede pasar por encima. Ahí está, mira ese La relanzamiento de la frase. civilización, ¿no? Voy a leerla textualmente que vale la Léela. pena. Urano, Trígono, Plutón, 2023-2031. Es la configuración más beneficiosa del siglo y su asociación interplanetaria funcionará por lo mejor en un espléndido relanzamiento de la civilización. Contiene una relación armoniosa entre opuestos polares primordiales, la unión de lo externo y lo interno, lo racional y lo espiritual, la mente y el alma. Los seres humanos se superan a sí mismos mientras experimentan la vida en un nivel superior. O sea, y eso, esa conjunción, el nacimiento de esa semilla, la tuvimos precisamente cuando nacieron todas estas ideas de la nueva era. Es que recordemos cómo en los 60 había una canción de que llegó la nueva era de Acuario y demás. Es la semilla que se gesta allí en los 60, que precisamente cuando entramos en la década de 2020, podemos ver el esplendor de esa semilla que se gestó en ese ciclo anterior. Pues Juan Carlos, elijamos que estamos en un reto, propongo estamos en un reto exigente en todo nivel,
pero el tema es como el cuentico que nos dicen, hay un ser humano, dos seres humanos en una cárcel tras las rejas. Uno mira el barro en el cual se revuelcan los cerdos y el otro está mirando las estrellas. Entonces depende nuestro, si tenemos puntos ciegos en este momento que decimos no se puede, no es posible, esto ha sido un enredo, cambiemos de punto de observación a ver cómo se nos ve el universo desde el otro lado, cambiando de lugar, simplemente sentándonos al frente y mirando en la otra dirección, podemos ver un panorama muy distinto y estamos en la misma habitación, en el mismo espacio, solamente que cambiamos, en vez de estar mirando de aquí para allá, que no miro para el otro lado. No estás renunciando a donde estás, estás renunciando es a la posición donde dices no veo nada, no me da, insisto, 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 pero no tengo solución. Entonces, si damos la vuelta, no necesitas irte del lugar donde estás, necesitas primero dejar ir la forma en que estás parado frente al mundo. Si algo nos enseñan los luminares es que el sol y la luna son iguales, y dígame que no. Parados desde la Tierra en luna llena, el Sol y la Luna en un eclipse tienen el mismo tamaño. Y eso es real, pues es real desde la Tierra, Mañana porque la lo Luna tenemos. eclipsa al Sol, hermano, así de sencillo. Mañana acá en América podemos a la medianoche mirar el eclipse. Claro. Entonces, en ese sentido, podemos elegir, la invitación del eclipse es que nos atrevamos a pararnos desde otra posición para ver lo evidente que no veíamos, para ver las soluciones que no estábamos viendo, para ver el mundo. Donde tengas un punto ciego, oscuro, y me lo digo a mí mismo, entonces parémonos del otro lado. ¿Cómo será verse desde el otro lugar? ¿Cómo será ver el universo como el ahorcado en el tarot que está, no está ahorcado, él está mirando como en una postura de yoga que hay, pararse sobre la cabeza o sobre los hombros, está viendo el universo, que por estar aquí parados sobre el planeta Tierra no vemos el universo. Entonces, hay otras posibilidades, pero hay que cambiar la forma en que nos estamos relacionando o viendo la situación. Esto es astrología práctica para la vida. Paremos, no necesitas mirar tu carta, necesitas mirar tu vida y decir, ¿qué pasa si yo miro en el otro sentido de lo que la gente me está diciendo, que me estoy resistiendo? Porque si no he puedo, no he podido, como estoy insistiendo, claramente, pues no es por ahí, pero si te Pues, paras del otro lado, y es que prácticamente la astrología es la herramienta fundamental para poder leer y ver acontecimientos desde otro ángulo y desde otra perspectiva, para poder ver aquello que viví en infancia, adolescencia o en situaciones complejas desde una narrativa teleológica, viendo qué eran los planetas que estaban sucediendo allí. Entonces, esa es la visión, observa, ¿no? La vida la veo así, pero si lo miro con un mandala, tal vez estoy mirándolo de arriba hacia abajo con la historia que me traen las estrellas y su sinfonía, viéndolo qué impacto y qué movimientos generó en mi vida, ¿no? Entonces, poder ver desde distintos ángulos, no para encontrar una gran verdad, no para encontrar una gran revolución de ya entendí qué fue lo que me pasó o qué sentido tenía todo esto, sino para tener un abanico de posibilidades de mirar una experiencia desde distintos ángulos para nutrirme de la experiencia y no quedarme simplemente en la historia de la victimización. Esto es algo así como en culinaria. Tenemos muchos sabores, muchos aromas y muchas texturas, pero insistimos solamente en comer o salado o dulce. Obviamos el amargo, obviamos el picante, obviamos, sí, porque o las cosas son o saladas o dulces, o buenas o malas, pero no me doy la oportunidad de abrir el abanico. ¿Cómo es de importante la astrología como un mecanismo de oportunidad de abrir el abanico, de ver esa misma evidencia de mi vida desde ángulos, cómo se veía desde Venus, cómo se veía desde Plutón, desde Urano, desde Neptuno, desde Saturno, ¿sí? sí, entonces, Juan, para eso es la astrología, hay que hacerla, creo que hacia donde vamos es a una astrología viva, real. No renunciamos a estudiar en los libros ni a escuchar las opiniones, porque en todo caso lo que diga cualquier persona en cualquier campo del conocimiento humano, y la astrología es uno de ellos, es una opinión, solamente una opinión. Pero cuando nos casamos con las opiniones, estamos negando la vida.
cuando tenemos en cuenta la opinión y sobre todo, recuerdo una enseñanza de Parvati Kumar, un maestro hindú, astrólogo yogi, tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él y una persona muy aterrizada, realmente espiritual en el sentido de estar acá, economista incluso. Incluso llegó en un momento a donde dice, yo vivo bien, tengo dinero, y donaba el 90% de sus ingresos de su empresa para distribuirlo. Dice, con el 10 vivo más que bien. Eso es una solución sabia porque he atendido personas que se les vuelve un problema el dinero, camuflarlo, esconderlo, invertirlo, reinvertirlo y terminan en una locura que es un atrapamiento. Entonces, este hombre en su vida práctica lo aplicaba y tenía una frase maestra que para mí ha sido muy importante. De hecho, tiene un libro que se llama así, es Astrología, ¿qué? Espiritualidad aplicada a la vida práctica. Y en una parte él dice, un principio espiritual puede ser muy hermoso, valioso, una combinación astrológica. Si tú puedes usarlo, tienes cómo usarlo, úsalo. Si no tienes cómo usarlo, déjalo a un ladito. Que alguien lo use. Sí, déjalo a un ladito porque puede ser muy bello teóricamente, pero te puedes embelezar con él que no está coincidiendo con tu realidad. Entonces, mira cómo lo puedes aplicar y si no lo puedes aplicar, déjalo a un ladito y pregúntate cómo resuelves esto práctico. La espiritualidad hay que aterrizarla a la vida real, que llamamos real o momentáneamente real, práctica, para que tenga un sentido. Y Cristo nos lo decía, por sus hechos los van a conocer. No porque diga que ese que viene en mi nombre, le dicen, maestro, muchos vendrán en tu nombre. ¿Cómo hacemos para distinguirlo? Dice, por los hechos, se acabó. La coherencia del corazón es si cuadra tu vida con lo que pregonas, con lo que piensas, con lo que sientes. Si no cuadra, no es que esté mal, simplemente no hay alineación o no ha bajado esa información. Y entonces la pregunta es, por eso es, si no lo estoy resolviendo de una manera, pues me pongo en otra posición para ver el mundo desde otro lugar y ver otras posibilidades, ver que sí es posible para fluir, no como yo quiero, sino como corresponde, porque si no yo me convierto como en una autopista que pretendo ir con el carro, con mi carro, en contravía, pues me pasan por encima. Y después digo que es el mundo, el universo, ¿por qué el universo no me da un marido, una marida? Y sí, ¿por qué no te cambias de carril para el otro lado más bien? O conduces en la dirección que el flujo de la vida te lleva. Bueno, Bueno, maravilloso. Eh, Nos vamos entonces ahora con nuestra 11ª ponencia con Enzo de Paola desde Palma de Mallorca. En 30 minutos iniciaremos por este canal. Aquí ya les dejé por el chat el enlace para entrar a la charla de Enzo de Paola. La charla de Enzo, por acá tenía el título, ¿no? sí, Se llama, ¿cómo es? ¿La tienes por ahí o lo tengo acá? sí, yo lo tengo por acá, ya te Acá digo, dice, el ya se me efecto perdió. Neptuno-Saturno, la Eso. nueva cuarentena mundial. Sí. Vamos a desencuarentanarnos. Muy bien, Martín. Como siempre es un gustazo estar acá contigo. Y bueno, fíjate que este punto 10 nos sirvió para que normalmente terminábamos haciendo 13 ponencias, es decir, 12 y una treceava, donde hacíamos una El síntesis. cierre, Creo que la síntesis la hicimos acá en el medio cielo, claro. en la Y 10. como Juan Carlos y Martín dicen, nosotros renunciamos a hacer ponencias, pues esta vez nos tocó ponernos el traje de luces. Y bueno, Juanca, nos Y vemos en con todo media el hora. respeto y el honor a José Alberto Millán, Claro. que seguramente en, no sé, en algún tiempo haremos esa charla que ha quedado pendiente porque estoy seguro que él había ya tenía todo preparado para esto y hablaré con él para ver cuándo la hacemos. De nuevo. La vida, el eclipse le dijo, José, te necesitamos prioritariamente en esta situación y eso hay que respetarlo. Hay que entenderlo, el universo sabe más. Hay que ponerse en la fluidez del universo y que el universo te lleve. No es que el universo se va a alinear para ti, deja ese ego tan grande. Es que tú te alineas con el universo, por favor. Eso, ahí es que tener la disponibilidad y disposición ante la vida y no creer que todo tiene que girar en torno de una idea. Cómo nos amoldamos también en pro de la vida y no de Sí. nosotros, no la vida en torno de nosotros. Bueno, nos vemos en 30 minutos con Enzo de Paula. Nos vemos.